Hay una idea que suena lógica, pero no necesariamente es cierta. Que si practicas más horas, vas a mejorar más rápido. Que si duplicas o triplicas el tiempo, el resultado también se multiplica. Y hoy quise poner eso a prueba. No desde la teoría, desde el cuerpo, desde la fatiga, desde la repetición. Hoy intenté algo simple en papel, pero pesado en ejecución. 6 horas seguidas de práctica en Kovac, sin pausas reales, sin distracciones, sin breaks, excepto uno inevitable casi al final. La estructura era clara, 30 minutos por escenario, rotando constantemente, sin quedarme en una sola zona de confort. La idea no era solo entrenar, era observar. ¿Qué pasa cuando te quedas ahí mucho más tiempo del que normalmente lo harías? Al inicio, todo es normal, incluso cómodo. Los primeros escenarios se sienten familiares, tu mano responde. Es casi automático, como si todo lo que has practicado antes estuviera ahí, listo para ejecutarse. Pero después de cierto punto, empieza a cambiar. No es que de repente juegues mal, es más sutil que eso. Empiezas a notar pequeñas inconsistencias, microerrores, detalles que normalmente no pasarían. Tu tracking ya no es tan limpio, tu flick llega, pero no siempre tan preciso. Tu lectura sigue ahí, pero tu ejecución empieza a fluctuar. Y aquí es donde se vuelve interesante, pero ya no estás en tu punto más óptimo. Estás en una zona intermedia, donde sigues funcionando, pero no estás rindiendo al máximo. Y decides seguir, porque ese era el punto. No parar, no optimizar, no cuidar el rendimiento, sino empujar la consistencia. Ver qué pasa cuando te mantienes ahí. Hora 2, hora 3, empiezas a sentir el cuerpo, la mano, la muñeca, el antebrazo. No dolor, pero sí repetición. Sí desgaste, sí acumulación. Y aquí hay algo importante. Tu mente intenta convencerte de parar. No de forma directa, no con un ya no sigas, sino con pequeñas excusas. Esto ya no está siendo productivo. Tal vez deberías descansar y volver después. Ya hiciste suficiente, pero decides ignorarlo. Y empiezas a notar algo clave. Tu percepción cambia. No mejoras drásticamente. No hay un momento donde dices, ok, ahora soy mejor. Eso no pasa, pero lo que sí pasa es que empiezas a ver todo diferente. Empiezas a entender mejor tus límites. ¿Dónde fallas cuando estás fresco? ¿Y dónde fallas cuando estás cansado? ¿Qué errores son técnicos? ¿Y cuáles son por fatiga? ¿Qué cosas dependen de tu habilidad? ¿Y cuáles dependen de tu estado? Y eso vale más de lo que parece. Porque normalmente entrenas en ventanas cortas, 1 hora, 2 horas, quizá 3, pero casi siempre en condiciones relativamente óptimas, descansado, con energía, con enfoque. Pero el juego real no siempre es así. Las competitivas largas, ahí no siempre estás en tu mejor versión, y sin darte cuenta, eso cambia completamente tu rendimiento. Hora 4, aquí el cuerpo ya habla más claro, la repetición empieza a pesar, el mouse ya no se siente igual, no porque haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo que al inicio, pero sigues. Porque ahora ya no estás entrenando mecánicas, estás entrenando permanencia. Y aquí aparece algo curioso. Tu mente se adapta, no mejora, pero se estabiliza. Dejas de intentar hacer todo perfecto, dejas de buscar el score ideal y empiezas simplemente a ejecutar, a mantener, a sostener. Y eso cambia completamente la experiencia. Hora 5. Este punto es más mental que físico. Ya sabes que puedes seguir, ya sabes que no estás roto, pero también sabes que no estás en tu máximo. Y aún así, continúas. Aquí es donde muchos pararían. No porque no puedan, sino porque ya no se siente óptimo. Pero justo ahí es donde está el valor de este tipo de sesiones. No en mejorar rápido, sino en entender profundidad. Casi al final de la hora 6 tuve que detenerme, no por cansancio, no por dolor, sino por algo básico, ir al baño. Y es curioso, porque después de tanto tiempo sin parar, esa pequeña pausa se siente enorme. Regresas, terminas, y ahí es donde todo aterriza. ¿Me volví mejor en esas 6 horas? No de forma inmediata. No de forma visible, porque lo que te llevas no es un aumento de nivel, es contexto. Entiendes mejor cómo funciona tu rendimiento, qué tan sostenible es, qué tanto puedes empujar, dónde empiezas a romperte y dónde puedes estabilizarte. Y eso cambia cómo entrenas después, porque ya no se trata solo de hacer más, sino de hacer mejor. Entiendes que 6 horas seguidas no son la forma más eficiente de mejorar, pero sí son una forma muy poderosa de conocerte. Y quizá ese era el verdadero objetivo, no subir de nivel en un día, sino entender el sistema completo. Porque al final, la precisión no solo se construye en momentos perfectos, también se define cuando ya no lo son.